Listo, buenas noches. Doctora Yasmín, bienvenida a la clase de pensamiento complejo. Buenas noches a Nelcy, Lumari, Santiago, Robin, Julia. Se me escapan algunos. Por ahí no veo a Carmen Tess todavía. Carmen Tous, buenas noches. Loida, bienvenidos a la clase de pensamiento complejo. Adelante, profesor. Ok, bueno, buenas noches. Eh, ¿Usted coloca la presentación o la pongo yo? Usted me dice. Yo te coloco la presentación, no le preocupes, por favor. Ok, chévere. Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos entonces a esta segunda clase que hoy vamos a seguir profundizando en este tema tan maravilloso y apasionante que es el pensamiento complejo. Sobre todo en nuestro tipo de investigación, en el ámbito educativo, es muy importante conocer sobre este tema. Bueno, para los que no me conocen, soy la doctora Yasmín Contreras, acá profesora del Pedagógico de Caracas. Soy de la Cátedra de Zoología, soy doctora en entomología y también ahorita coordino los servicios comunitarios de la universidad. Entonces, bueno, tengo este honor de darles estas clases y hoy vamos a hablar sobre fundamentos teóricos del pensamiento complejo. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, tal como ustedes también ven allí en su presentación, vamos a recordar algunos términos que nos pueden ayudar para poder trabajar este tema de la complejidad. Cuando nosotros hablamos de complejidad, no conduce a la eliminación de la simplicidad. Y creo que eso es algo muy también cuando trabajamos en el foro, muchos de ustedes me pude dar cuenta que creo que esta parte quedó clara, de que la complejidad no conduce a la eliminación de la simplicidad. El pensamiento complejo une, integra, va a la búsqueda de las conexiones. En este sentido, entonces, la complejidad va a rechazar lo que llamamos el reduccionismo, el cual considera la descomposición del todo en sus partes, que es la manera positivista, esa manera, vamos a decir, más ancestral de cómo se ha estado trabajando las ciencias. Entonces, el pensamiento complejo no es, tampoco es completud, porque sería caer en la totalidad como un absoluto. ¿Ok? No se debe olvidar que el conocimiento es inacabado e incompleto. Bien. Desde las ciencias naturales, se abre el camino del paradigma de la complejidad. Entonces, fíjense que aquí ya estamos trabajando como con varios términos, hablamos de un pensamiento complejo y ahora luego hablamos de un paradigma de la complejidad. Entonces, ese paradigma se está construyendo a pesar de que ya tiene su tiempo, desde que Morán comenzó a establecer su teoría, todavía podemos decir que está en esa construcción de ese paradigma. ¿Ok? Y entonces este camino al paradigma de la complejidad se abre desde la física, desde la biología, desde las matemáticas, todas estas ciencias duras, como normalmente les llamamos, para que desde allí comenzar a invadir todos los dominios del conocimiento y de alguna manera migrar parte de ese conocimiento a los estudios sociales y humanísticos. ¿Ok? Ajá. Vamos a ver un poquito más arriba la presentación. Muy bien. Y entonces la complejidad emerge desde lo social, porque no es posible la predictibilidad del rumbo de las comunidades, de los seres humanos. Y esto es muy importante porque nosotros en estos estudios sociales y nosotros como educadores no podemos predecir a lo mejor cómo van a actuar específicamente nuestros estudiantes. Tenemos que irlo divisando en el camino porque justamente es un sistema complejo. Entonces aquí ya empezamos a hablar de algunas palabras que ahorita vamos a seguir profundizando. Pero antes de avanzar, quisiera saber si hay alguna pregunta de esta parte, de esta primera parte, o algún comentario que quieran hacer. Doctora, Ajá, dígame, buenas Oscar. noches. Oscar Buenas Martínez. noches. Hola, Oscar.
He leído siempre los libros, los PDF que están en el aula como ayuda, pero a veces se me cruza una duda. El tema de la complejidad se entiende de toda esa gama y esa profundidad investigativa, o lo podemos relacionar con toda esa problemática social, económica, política, que de pronto está inmersa, donde los estudiantes están inmersos alrededor de nuestras instituciones educativas. Es un pensamiento complejo que debemos abordar como docentes, o se trata, es el estudio de la investigación, a dónde debemos llegar. Ok, Oscar. A ver, antes de yo responder, ¿habrá alguien por aquí que quiera responderle a Oscar? A ver, ¿quién se atreve de todos? No sé si usted Ajá. me habrá entendido la pregunta. Sí, claro, claro que te la Claro. entiendo. Sí, por supuesto que la entiendo. Bueno, si no tienen algún comentario, fíjate, por supuesto que eso es desde las dos vertientes que tú estás diciendo. Podemos verlo como una teoría, tal como los vamos a estar planteando hoy, por eso se llama la clase de fundamentos teóricos. Pero después, a partir de esos fundamentos teóricos, nos van a dar las bases para poder entonces comenzar a incluir, a integrar este conocimiento, estos fundamentos en nuestra práctica educativa y nuestra práctica investigativa. Justamente allí, entonces, como hablábamos de la complejidad, es un complexo, vamos a decir, es como una red que está sosteniendo todos los procesos, ¿ok? Pero para poder ver cómo están sostenidos, cómo están funcionando, cómo se están dando, entonces es importante conocer esas teorías de las cuales Morán se fue basando, fue construyendo este pensamiento, estas teorías o este paradigma de la complejidad para dejarnos las bases para nosotros poder a partir de allí poder entender una realidad. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir la siguiente lámina, por favor. Entonces, el paradigma de la complejidad puede articularse sobre la base de tres principios que Morán nos presentó a lo largo de su producción teórica. A ver, antes, bueno, ya lo tienen allí, perfecto. Entonces, uno de los principios va a ser el principio dialógico. Cuando hablamos del principio dialógico, nos referimos entonces, es ese primer, vamos a decir, ese principio, ese primer fundamento del cual Morán se basó, que es el que llama, el que se basa en entender que todo proceso tiene dos lógicas, una estable y una inestable. Podemos hablar también, un ejemplo, un desorden y un orden, o la luz y la sombra. Esa dualidad que puede existir en las situaciones, en las investigaciones, en los sistemas educativos, en los sistemas sociales, que esa dualidad o esa estabilidad o inestabilidad va a ser el complemento del otro. Como por ejemplo en física o en fisicoquímica hablamos de lo que es la entropía. Entonces, los opuestos pueden ser considerados como enemigos, así tal como yo les puse en esa imagen en el caso de Guasón y Batman. Ok, entonces, los opuestos pueden ser considerados como enemigos, pero el principio dialógico permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Es decir, Batman no va a ser Batman sin un guasón. Y guasón no se va a comportar de esa manera sin un Batman. ¿Ok? O, por ejemplo, nosotros con el ejemplo de la luz y la sombra, cuando nosotros estamos, vamos a decir, felices, alegres, es súper productivo, ¿ok? De repente, entonces, también detrás podemos tener a lo mejor una tristeza, podemos tener un bajón emocional o a veces con un problema en el trabajo, pero cuando a veces entramos a clases, entonces otra vez nos llenamos de luz para nuestros estudiantes. Entonces, en esas matices, en eso, ¿ok? O esa dualidad que puede existir a lo mejor en una situación donde hay dos personas que no coinciden en una opinión,
pero esas dos personas, una no existe sin la otra. Y para que eso se dé, entonces los procesos se pueden comenzar a dar gracias a esa dualidad. Entonces, ese principio dialógico de Morán, por favor, vamos a poner un poquito más hacia abajo la presentación, significa que la complejidad hay que entenderla como una multiforma, con realidades que pueden oponerse completamente a la vez. ¿Ok? Estudiar un campo sin reconocer que tiene contradicciones es ver solo la mitad del problema. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos nuestros proyectos de investigación, queremos dar solución a una problemática que vemos en nuestra comunidad, no siempre nos vamos a encontrar con la parte positiva, nos vamos a encontrar con barreras, con a lo mejor con contradicciones, pero esas contradicciones pueden ser el motor de lo que te va a servir para que tú puedas entonces dar soluciones. ¿Ok? Entonces, lo que se debe entender es que los opuestos pueden colaborar y producir una organización. Entonces, la clave está en descubrir cuál es esa organización. Entonces, fíjense, ahí yo les puse una coletilla que está en azulito en la esquina. Dice, cada desencanto tiene su maravilla. A veces nos dicen que no en una situación y probablemente esa situación que te están diciendo que no va a ser un bien para ti. ¿Ok? Entonces, ese desencanto o esa situación que a lo mejor nos pareció en un momento algo malo, va a ser la maravilla, porque es la que te va a dar las bases para poder tú seguir, para poder tú entrar en ese principio dialógico que nos está planteando Morán. ¿Ok? Bien, el siguiente principio nos referimos al principio, vamos a pasar la presentación a la siguiente, por favor, ok, al principio recursivo. Entonces, fíjense, Morán, si han leído un poco sobre la vida de Morán, fíjense, él unió la física, la biología, las matemáticas y todo eso lo llevó a la parte social. Entonces, él para hacer este principio recursivo se basó en lo que era un remolino. Los remolinos es un acontecimiento, como dice allí, que se produce de continuo, pero a la vez es producido por sí mismo continuamente. Imagínate una cantidad de aire frío con una cantidad de aire caliente, se unen, comienzan, vamos a decir, a danzar, pero la misma fuerza que está ejerciendo entre ellos los hace ser ese remolino. O sea, el remolino no se diera sin el frío y tampoco se diera sin el calor. Entonces, este proceso recursivo, por eso se le llama así, es aquel que, por comparación con el remolino, en el que los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquellos que lo producen. Fíjense que esto parece un trabalenguas y es muy filosófico, pero nos invita a pensar, ¿verdad? Cómo funcionan las cosas, a veces que no es tanto desde esa simplicidad. Entonces la mirada de Morán nos invita a ir un poco más allá de lo que vemos a simple vista. Y es como que empezar a quitar el velo y empezar a profundizar. Por ejemplo, el proceso de la reproducción humana es un continuo donde nosotros, los seres humanos, somos reproducidos y a la vez reproducimos. Entonces, fíjense, ¿ves? Muy bien, entonces pasemos un poquito hacia abajo de la presentación. Entonces, ese principio recursivo, fíjense que ahí está como un ejemplo de un infinito, que es como un bucle, el bucle recursivo que muchas veces se lee en los materiales que yo les dejé. Esta idea se aplica a la sociedad en que esta es producida por las interacciones entre los individuos, pero la sociedad, una vez producida, actúa sobre los individuos y los produce. Si no existiera la sociedad y su cultura con lenguajes y saberes adquiridos, no pudiéramos ser individuos humanos. Entonces, si lo llevamos a lo mejor a la escuela, a la universidad, a nuestro ambiente de trabajo, ¿quién de ustedes se atreve a lo mejor a darme un ejemplo de este principio de recursividad que yo lo veo como muy ilustrativo, que a lo mejor ustedes me pueden dar un ejemplo? A ver, una situación.
A ver, no todos a la vez, que me abruman, por favor. Hola, ¿están ahí? Sí, doctora, así estamos. Yo estoy aquí pensando y, por ejemplo, lo relaciono con, o sea, no tengo como el ejemplo claro, pero lo oriento hacia, pues, quizás las problemáticas que uno pueda tener con los estudiantes, Ajá. en el sentido de que tengo un estudiante que es el origen o el sentido de mi ser docente, Ujú. pero al mismo tiempo también es muchas veces mi problema y mi dolor de cabeza. Ok. Entonces, pero que es Ahí vemos el principio de recursividad o el principio dialógico. dialógico, más bien Ah, dialógico. ok. Pero no sé si en la parte de la recursividad es en ese sentido de mi relación con él. O sea, de alguna manera yo un día también estuve allí como estudiante, hoy estoy en el plan de docente y de alguna manera él va a llevar algo de mí que va a reproducir en otras personas. Qué Entonces, no, interesante. Ujú, muy bien, Luz Mari, es por ahí. Así es el análisis. Muy bien. Bien, gracias, Luz Mari, gracias. Ok, entonces fíjense, a veces en el día a día nosotros podemos ver situaciones como esta. Lo que pasa es que mirarlo desde las matemáticas, desde las ciencias, pareciera ya difícil porque también tenemos esa huella allí plasmada en nuestra mente. Pero realmente es muy, o sea, dentro de esta complejidad hay también una simplicidad, justamente por lo dialógico y recursivo que pueden ser estos sistemas complejos. Ok, pasemos entonces al tercer principio. El tercer principio que nos plantea Morán, por favor, ajá, muchas gracias, es el principio hologramático. Este principio, él para poderle colocar un nombre, ya va, disculpen, él hizo como un paralelismo con los hologramas en el campo de la física. Y ahorita hay mucha tecnología, a lo mejor ustedes han visto, fíjense así como aparece la manito, que hacen un holograma o en las películas lo hemos visto como que es así como una cuestión tridimensional que sale de un dispositivo, ¿ok? En los que se comprende que un punto de toda la imagen contiene la información del objeto involucrado. Entonces el principio hologramático es que afirma que la sociedad puede ser vista tanto como un todo o como la suma de sus múltiples partes. Entonces uno dice la sociedad, pero esa sociedad es gracias a todos los componentes que la están formando, ¿ok? Que la contienen y de todas las relaciones que están teniendo esos componentes para formar lo que sería la sociedad. Entonces, así como en un holograma físico en el que el menor punto de la imagen contiene la casi totalidad de la información del objeto representado, la realidad puede verse desde un ángulo que a su vez permita una visión global desde sus partes. Bien, entonces desde el punto de vista biológico, Morán también da un ejemplo de la célula, ¿ok? La célula del cuerpo humano o la célula vegetal también puede ser, o la célula animal en que, por ejemplo, en el mundo biológico, cada célula de nuestros cuerpos contiene la totalidad de información genética de ese organismo. Si nosotros nos extraen una célula y la vemos al microscopio y vemos el núcleo de la célula, está compuesto todo el ADN, ese ADN tiene toda la información genética que describe la especie humana. Entonces, ese principio hologramático que dice Morán que todo como una suma de las múltiples partes debe ser visto, ¿ok? Es lo que nos da esa visión holística o esa visión total. Entonces, el análisis de la realidad no debe hacerse fraccionado, ¿ok? Como ha estado haciéndose desde ese paradigma de la simplicidad que se va haciendo como por pedacitos,
¿ok? Hemos estado picando las ciencias por parcelas. Por supuesto que es una manera de mirar el mundo para nosotros poderlo entender, pero Morán nos invita a mirar, hacer una visión más integradora. Entonces, podemos enriquecer el conocimiento de las partes por el todo y el todo por las partes en un mismo movimiento productor de conocimientos. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a dar yo el ejemplo. Cuando estamos a lo mejor en un aula de clases, el profesor de matemáticas da un ejemplo, pero a lo mejor el ejemplo que puede dar el profesor referente a una temática que está abordando, supongamos matrices, por ejemplo, o polinomios, debe haber un ejemplo desde la biología, desde las artes, desde las artes plásticas, desde el castellano, ¿ok? Que nos permita también explicar ese modelo matemático. A ver, ¿alguno de ustedes tiene un ejemplo como ese? Entonces ahí hablamos de esa integración, de esa transdisciplinariedad que hablamos en nuestra primera clase. Y el principio logramático también va para allá. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario con referente a esto? ¿No? Ok, sigamos entonces. A ver, vamos a seguir. Entonces, fíjense, después que mantenemos este principio, estos tres principios, ok, vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Entonces, en este esquema, que fíjense que se los estoy presentando para que ustedes también se den cuenta cómo también se hace una red conceptual o un mapa, en este caso, este es un mapa mental, ¿ok? Podemos resumir entonces que el pensamiento complejo eh, propone, ¿verdad? El paradigma y es una forma de entender el mundo con una actitud emergente del sistema y hace una conciencia, o más de una manera, este paradigma nos trae una conciencia de otras formas de pensamiento, una manera más general y más integradora. Ok, por favor, suba un poquito la lámina, gracias. Entonces, Moran plantea un cambio que va de los simplificado lineal que hemos estado estudiando desde hace muchísimos años, o se ha estudiado la ciencia de esa manera, a ver, por favor, sube un poquito más la lámina. Ok. O si le bajas un poquito el tamaño, a lo mejor lo podemos ver completamente. A un pensamiento más unificado y sistémico. Ok. Esa es la invitación de Morán. Entonces, ok, gracias. Entonces, cuando vemos los principios, que está el hologramático, el dialógico, el recursivo, ¿verdad? Y también hay una visión, vamos a decir así, interdisciplinaria, que es parte de lo que les hablaba, y una visión transdisciplinaria, que hace posible entonces una visualización de esos fenómenos globalizados. Ya no va a ser solamente la escuela, ahora es la escuela, la sociedad, el planeta, el cosmos, ¿ok? ¿Qué más ejemplo que todo lo que nos pasó durante la pandemia? Fíjense, a nivel global teníamos una situación de salud y fíjense todo lo que se pudo hacer, toda la integración que se tuvo que dar, todos los cambios que tuvieron que existir para nosotros, gracias a Dios, poder superar esa situación. Entonces, eso no se pudo estudiar. El tema de la pandemia, por ejemplo, no se pudo estudiar o no se puede seguir estudiando solamente el virus, por ejemplo, o solamente la situación del origen. No, no, hay que ir mucho más allá a nivel social, a nivel educativo, a nivel de comunicaciones, a nivel, ¿entiendes? Entonces, hay una gran cantidad de elementos que son parte de esa situación o ese sistema COVID, esa situación que pasó, ¿verdad? Y ya llegó a nivel planetario. Entonces, mirando, haciendo esa mirada, esa es la mirada que nos está invitando Morán. Entonces, se asume que el estado del ser puede estar en incertidumbre, pero esa incertidumbre que nos puede dar justamente ese principio
dialógico también, porque hay esos negros, esos blancos, esas luces, esas sombras, nos ayuda a ver esos elementos emergentes, ¿verdad? De esa situación que nos pueden dar respuesta y aproximar al verdadero conocimiento, ¿ok? Y luego tenemos ya arribita, en la parte de arriba, por favor, vamos a subir un poquito la presentación, que allí nos damos cuenta, ok, muchas gracias, que eso es esa aproximación al conocimiento nos invita entonces a dialogar nuevas estrategias de abordar las problemáticas, aportes de otras disciplinas que nos pueden dar soluciones, a lo mejor a aquellas problemáticas que no le encontramos solución desde una sola perspectiva, y esa permite que diversas especialidades y otras ciencias se vinculen para poder dar explicación a los eventos. Y por supuesto, nuestro cerebro empieza a cambiar desde vamos a decir así, de mirar solamente la parte cognitiva e integrarlo a la parte perceptiva. Y entonces ese pensamiento que pudo ser condicionado, que ya estaba como de una manera que estábamos acostumbrados a pensar, entonces comienza a abrirse y percibe entonces unos patrones, una forma determinada de la realidad que les permite entonces buscar unas soluciones mucho más completas, más holísticas y a lo mejor más reales. ¿Qué les parece este mapa mental? ¿Están ahí o se durmieron? A ver, ¿quién me habla Aquí por aquí? estamos. Ok, Luz. A ver, ¿qué piensan de todo esto que acabamos de ver? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Vamos a seguir la próxima lámina, por favor. Muchas gracias. Ok, entonces, ya hablamos, cuando ya empezamos a introducirnos en estos sistemas complejos que están entonces cobijados en el manto del paradigma de la complejidad. Es que, según Morán, se basaron primordialmente en el abordaje no lineal de la realidad y se afirmaron, entre otros, en los siguientes enunciados. Hablaban de no se analiza no se analiza en forma fragmentada, que ya lo he dicho durante esta clase, es decir, un sistema complejo no puede ser analizado en principios en forma fragmentaria. Ajá, aquí estoy, en forma fragmentaria, es decir, por partes. O sea, aquí la idea es entonces en ver que este sistema está constituido de elementos que tienen múltiples sentidos, ¿ok? Y en la intimidad del sistema considerados en un horizonte temporal limitado y puede sufrir transformaciones y cambios bruscos. Entonces, aquí eso es muy importante. También el hecho de la sensibilidad del sistema en las condiciones iniciales es lo que va a darnos, vamos a decir así, la idea de cómo se va a comportar ese sistema después. Entonces se diferenció de un sistema complicado dado el hecho de que la dificultad de predicción se encontró en la incapacidad del observador de tener en cuenta todas las variables que influyeron su dinámica en la sensibilidad del sistema a las condiciones iniciales. Por eso es que a veces hablan, bueno, el aleteo de una mariposa aquí puede crear un tsunami a lo mejor en otra parte. ¿Eso lo habían escuchado alguna vez? Sí, señora. Ajá, entonces fíjense, esa teoría es muy interesante porque también nos habla de esa sensibilidad y de esa conexión que puede existir en las situaciones, en los sistemas, en relación a cómo están relacionados unos con otros. Y por supuesto, su evolución necesita de abordajes específicos y distintos. Un sistema complejo incorpora una evolución que no resultó del análisis de sus respuestas a un estímulo dado, sino que su dinámica y su evolución necesitaron de abordajes específicos distintos.
¿Ok? Bueno, entonces fíjense, este sistema tan complejo, por supuesto, está basado en la teoría, o vamos a decir en esos modelos que hablábamos de la teoría de sistemas. ¿Alguien aquí sabe lo que es un sistema? ¿Quién me lo puede definir? A ver, ya hemos hablado mucho de sistemas hoy. A ver, ¿alguno de ustedes? O también lo pueden leer. Lo pueden leer de allí de la presentación que les envié y me lo pueden explicar. A ver. Mientras tanto, vamos nosotros pasando la lámina, por favor. Muchas gracias. Ajá. Entonces, ¿cuáles han sido los fundamentos teóricos del pensamiento complejo? Entonces, los fundamentos teóricos, que son diferentes a los principios que ya vimos anteriormente, ajá, pasemos a la siguiente. Esos fundamentos teóricos del pensamiento complejo comienzan con la teoría de sistemas, ¿ok? Esa teoría de sistemas se dio a los comienzos del siglo XX y se instauró la perspectiva sistémica que continúa hasta hoy. Fíjense, cuando este señor, el biólogo Ludwig von Backlafly, se le ha considerado el padre de la teoría general del sistema y nos mostró una nueva forma de abordaje de la realidad que prevalece hasta nuestros días. Yo creo que él cuando lo planteó no se imaginó que ese modelo que él estaba planteando lo iban a utilizar tantas personas en tantos ámbitos, en tantos momentos. A ver, rapidito, cada uno me va a dar un ejemplo de un sistema. A ver, esta pregunta sí está facilita. A ver, Loida, un sistema, dígame, dígame un ejemplo de un sistema. Hola, Loida, Nelsie, ¿están ahí? Pues, el sistema solar, Ajá, el el sistema sistema solar. nervioso, todos esos Ok, conjuntos que hacen parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, ok. cuando yo también pienso en sistema, pienso en la rueda con la cadena de una bicicleta. O sea, es todo un Ajá. sistema que se articula para que la bicicleta ruede y funcione. Por ejemplo, muy bien, me parece muy bien. Ok, ajá. Si hablamos de sistemas, pues en el área de Ya no matemática te es escucho. principio. Más fuerte, por favor, que no te escucho. Bueno, si hablamos de sistemas, en Ajá, matemática el sistema es reglas, principios, ¿verdad? ajá. La parte de social, el sistema solar, como dijo la compañera, o Ok, también muy bien. ¿Qué otro sistema? A ver, ¿quién habló ahorita? Nelsie, muy bien, Nelsie. ¿Quién me falta? Me falta Oscar y Santiago y Loida. Sí, Vamos, representen bien a señor. sus compañeros. A ver, ajá. Bueno, yo podría definir un sistema como, como un conjunto de componentes que Ujú. actúan entre sí. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la escuela nos explicaban el sistema nervioso, el Ajá, sistema ok. digestivo y recordamos que todos esos órganos interactúan entre sí para cumplir una Muy función. bien. Entonces yo Ok. podría definirlo así. Muy Muy bien. bien, Oscar. Justamente es así. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta que no ha hablado? Viviana, Santiago. Ah, Viviana, Viviana, sí, perdón. Disculpa. sí. Ajá. Sí, yo digo que también es como el conjunto de todos los elementos para formarle y darle vida a Ok. algo, darle función a algo para poder llegar a los objetivos. O sea, es como la unión de todos esos eslabones para que puedan dar una funcionalidad a lo que queremos en cualquier área. Ok. Muy bien, gracias. ¿Y quién me faltaría? ¿Loida ya habló? Doctora, un ejemplo también puede ser la escuela. Ok.
Una escuela donde funcionan todos los estamentos Muy bien. para cumplir con las metas y los objetivos propuestos. Exactamente. Ay, por fin están Carmen hablando. Touso. Muy bien, Carmen. Muy bien, Buenas. Carmen. Ajá. Otro ejemplo también sería el sistema educativo. Ok. Ok. Ajá. ¿Cómo lo ilustrarías, Eneida? O sea, el sistema educativo, viéndolo desde el punto de vista que son varias reformas, digamos, que se dan para sacar adelante lo que es la educación. Ok, entonces ahí estarían las reformas, ¿verdad? En ese sistema educativo, ¿cuáles serían las partes? A ver, ayudemos a Sneida con este ejemplo, que es muy importante porque todos somos parte de ese sistema. ¿Qué creen ustedes? Doctora, pienso yo que empezando como por las personas que lo conforman, Muy bien. Ajá. los padres de familia, los estudiantes, los docentes, los Ujú. directivos, cada uno de ellos hace parte de ese todo y tiene una función fundamental que si, por ejemplo, sin estudiantes no tiene sentido nuestra profesión y nuestro Ajá. quehacer. Sin docentes tampoco sucede la educación. Entonces pienso yo que allí está el ejemplo de ese sistema donde todas las partes aportan y contribuyen a que funcione de la manera más correcta. Muy bien, Luz Mari, muy bien. Entonces, fíjense, aquí en este ejemplito, ¿verdad? Muy bien, todos los que pudieron participar, muchas gracias. Entonces, fíjense, aquí tenemos un esquema de un sistema donde hay una entrada, ¿verdad? Que esa entrada tiene la formación de energía, entra información, entra energía, entra recursos. Por ejemplo, en un sistema educativo entra información, pero también entra recursos, ¿verdad? La energía en el caso de un sistema educativo puede ser a lo mejor el dinero, pero también puede ser la vocación de los docentes. ¿Sabes? Todo va a depender desde qué punto de vista lo ves. Y luego el sistema, ¿verdad? Va a tener a su vez como unos subsistemas que van a tener a su vez componentes. Y esos componentes van a hacer posible entonces que se den procesos, que se den situaciones en ese sistema, que esos procesos, esas situaciones van a hacer posible que ese sistema se describa solo, que emerjan sus características, que lo haga un sistema especial, diferente, o un sistema que lo caracterice y lo diferencie de otros sistemas. ¿Ok? Y a su vez, eso va a traer entonces una salida que por supuesto va a salir como un producto donde va a haber información, energía y recursos también. Entonces, fíjense, si lo vemos así, pareciera como si fuese una fábrica, ¿ok? Que a veces es la metáfora que utilizamos nosotros los profesores de biología para explicar a lo mejor lo que puede estar pasando en un sistema digestivo. ¿Sabes? O sea, nos tomamos nuestros alimentos, masticamos y tal, se da el proceso en cada uno de los órganos, pasa por cada una de las partes del sistema digestivo, ¿ok? De hecho, a veces hablamos más bien de un aparato digestivo, porque entonces hablamos de un sistema cuando es mucho más amplio, cuando es el sistema circulatorio. Entonces, fíjate, este biólogo hizo esta teoría de sistema y él buscó explicar los aspectos de unidad que caracterizan un cierto sistema organizado de elementos y lo denominó conjunto de elementos. Es decir, un sistema, desde una perspectiva holística, asumió que el sistema goza de propiedades emergentes, que se haya constituido por sus sistemas e interacciona con suprasistemas. Entonces, esto es muy interesante porque justamente se busca explicitar los aspectos de unidad que caracteriza un cierto sistema organizado de elementos. Y como tal, este conjunto de elementos va a formar ese sistema. Y a la vez, este sistema goza de propiedades emergentes, subsistemas y suprasistemas. Tal como lo estoy repitiendo para que a ver si lo pueden entender. Muy bien, entonces, pasemos a la siguiente lámina. Entonces, fíjense, Morán
¿verdad? Nos explica en su libro El Método que un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad global o unidad global. Tal definición comporta dos caracteres principales. El primero es la interrelación de los elementos y el segundo es la unidad global de esos elementos, tal como yo les decía hace rato. Entonces, esta unidad global constituida por otros elementos en interacción, se pueden concebir el sistema como una unidad global organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos. Entonces, fíjense, si analizamos esa definición, es muy interesante porque a mi modo de ver, se está viendo en esa definición, se está viendo el principio dialógico, recursivo y hologramático. Esa tarea la voy a mandar para el próximo semestre al otro grupo. Analizar en la teoría del sistema desde los tres principios de Morán. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Entonces, fíjense, aquí vemos este ejemplo de un sistema como una asociación combinatoria de elementos diferentes. Entonces, estos son los niveles de organización de la materia y es el principio que estábamos hablando ahorita. Entonces, fíjense, veámoslo desde lo micro hacia lo macro. Cuando vemos las partículas subatómicas que comprenden los átomos, luego ese conjunto de átomos forman las biomoléculas, como por ejemplo el ADN o las proteínas. Luego ese conjunto de biomoléculas va a formar las células, esas células un conjunto de tejidos, esos tejidos un conjunto de órganos, los órganos aparatos, todos los aparatos de un organismo va a ser posible que se forme un individuo. Un conjunto de individuos hace una población, el conjunto de la población, la comunidad, el ecosistema, la biosfera, el sistema solar y la Vía Láctea y el cosmos, imagínense. Entonces, si lo vemos así, somos como una sola cosa, todas, o vamos a decir así, un solo todo, ¿ok? Veamos la siguiente lámina ahora. Y si vemos entonces esto que pareciera como una espiral, es el mismo ejemplo. Pero entonces es esa recursividad que nos habla Morán, ¿ok? Y es como yo les puse ahí, la biocomplejidad en espiral. Entonces, fíjense, nos damos cuenta que de lo micro a lo macro, todo está relacionado y una cosa está contenida en la otra. No sé si alguna vez han visto unas muñequitas que se llaman matriushka. ¿Alguna ha visto esas muñequitas que van una dentro de la otra? ¿Conocen esas muñequitas? Sí las he visto, doctora. Bueno, entonces este ejemplo, para que veas la biocomplejidad, es más o menos, tiene que ver con esas matriuscas. Hay una matriusca grande que contiene todos los elementos, ¿ok? Al final, si hacemos esa visión, la matriusca grande va a tener todos esos elementos uno dentro de todo y que conforman una sola cosa, un solo elemento, un solo sistema. Y eso es muy interesante cuando lo vemos así, porque si un elemento de ese sistema falla o un elemento de ese sistema no está cumpliendo su tarea o no está en su lugar, ¿ok? No va a cumplir la función específica. ¿Y ustedes qué creen? Ese sistema se desequilibra. ¿Qué puede pasar con ese sistema? Por ejemplo, la contaminación. Por ejemplo, el calentamiento global. ¿Qué elementos de acá, de esta biocomplejidad espiral, están afectando? Para que lo veamos como un ejemplo. Rapidito, a ver. Vamos a suponer la contaminación. Dame un ejemplo allí. En el Ajá, sistema planetario también. ajá. Ah, Nelson, que tu tesis es de la contaminación, creo. No me acuerdo si era tu tesis. A ver, ajá. Deme un ejemplito. Dígame, Nelson. Sí. No, lo que usted dice que en qué contamina en el planeta, en lo planetario también, el ecosistema. Porque todo esto es un sistema.
La pre- Ok, ¿alguien más quisiera completar este ejemplo? Doctora, yo pienso que un gran sistema es nuestro mismo cuerpo. Ajá, Diferentes órganos, pero si de pronto mi hígado no está funcionando bien o mi corazón empieza a fallar todo el sistema circulatorio, la parte digestiva, o sea, con un solo órgano que uno tenga enfermo o afectado, deja el cuerpo todo de funcionar pues correctamente. Yo exacto. pienso que, y con lo que usted está diciendo acerca del calentamiento global, Ajá, creo que afecta a todo el sistema, porque ese calentamiento global muy seguramente va a hacer transformaciones desde la parte atómica. De hecho, pues como por el tema de la evolución, pues los seres humanos no somos los mismos que hace 1000 años. O sea, por todas las cuestiones ambientales y climáticas, nuestro cuerpo se ha transformado. Ejemplo, antes dicen que la piel estaba más cubierta de vellos por la protección del frío, pero que a medida que ha ido calentándose esto, cada vez vamos perdiendo más el vello también como un medio de subsistencia. Entonces creo que esto del calentamiento global, la contaminación, afecta desde la partícula más pequeña hasta el planeta completo. ok, muy Lo que bien, Luz. pasa es que Ajá, en la parte ambiental hay un problema que nosotros los seres humanos somos los que estamos contaminando el medio ambiente. ¿En qué? El calentamiento global, en gran parte el ser humano tiene la responsabilidad, porque es que nosotros cuando estamos prendiendo basura, estamos haciendo contaminación y estamos haciendo el calentamiento global, y que por eso en gran parte de las costas es muy caliente, porque es que aquí en vez de recoger la basura lo que hacen es quemarla. Entonces afecta el medio ambiente, el ecosistema, y hace, entonces, como dice la señora Umari, es un sistema, daña el planetamiento global, daña el ecosistema, las plantas, nosotros los seres humanos sufrimos de enfermedades, la parte respiratoria. entonces, muy bien, Nelcy. Entonces, en este modelo en espiral de biocomplejidad en espiral, eso que me estás diciendo, ¿cómo lo puedes ubicar allí? Todo eso, primero que todo, hace parte, primero hablamos del planeta. Ajá, El planeta está afectado. Y como el planeta está afectado, alrededor de él está el ecosistema. ok, ¿Verdad? el ecosistema forma parte Sí, del planeta. hace parte del planeta. Y el Ajá, ecosistema, ¿dónde va? ¿En qué? Entonces, ¿quiénes sufren? Las personas, los animales, la población, la comunidad, pues los organismos, los tejidos, porque hasta enfermedades nos puede dar a nosotros, tanto a los seres humanos como a los animales. muy Todo bien, esto hace Nelcy. un caracol. Exacto, justamente entonces esa espiral de biocomplejidad en espiral, si nosotros planteamos muchas situaciones, no solamente de salud o de ambiente, como lo estoy planteando en Nelcy también, muchas gracias por darme esta respuesta, pero a nivel social, a nivel pedagógico, cuando lo empezamos a ver desde lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro, allí tenemos una visión más holística, es como le pusiéramos un zoom, ¿ok? A la situación y nos ayuda a encontrar mayor cantidad de soluciones, ¿ok? Bueno, qué fino, me encanta. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Ok, entonces, en este sentido, por supuesto, Morán, con respecto a la teoría de sistemas, nos aclara que la teoría del sistema se anima allí donde hay un juego activo de interacciones, retroacciones, emergencias, constreñimientos. Allí los antagonismos entre las partes y el todo, entre lo emergente
y lo sumergido entre lo estructural y lo fenoménico. Y todo eso se pone en movimiento. Yo digo que este señor, de verdad, tuvo una visión muy futurista para su edad, para su tiempo, porque es justo lo que estamos viviendo en este momento. Los elementos deben ser definidos, pues a la vez y por sus caracteres originales en y con las interrelaciones de las que participan, en y con las perspectivas de las organizaciones en las que están dispuestos, en y con las perspectivas de todo en lo que se integran. Inversamente, la organización debe definirse con relación a los elementos, a las interrelaciones, al todo. Y así, sin interrupción, el circuito es polirrelacional, es decir, una cantidad de relaciones que se están dando allí. ¿Ok? Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien. La teoría cibernética sería entonces la segunda teoría, ¿verdad? Que ustedes también tenían que plantear allí en ese mapa mental. Esta teoría fue planteada por el matemático y físico Norbert Wiener en 1849 a 1964 y él elaboró el concepto de la cibernética en su obra Cibernética y Sociedad. Fíjense, la palabra cibernética nosotros la podemos asociar, por ejemplo, a los robots, ¿verdad? ¿A qué otra cosa creen ustedes que puede hablar la cibernética? ¿A qué les suena esa palabra? Cibernética, la palabra como lo dice, robot. Ajá. ¿Quién más? Robin, Ahora cuéntame. la física, química no. Física. La física, ok. Oscar. No, ya la cuarta generación de la informática. Por ejemplo, ok, las computadoras ya, imagínense, yo no sé qué generación van las computadoras, como en la 12ª, quinta, no sé, en la 15 generación. O la Ok, quinta generación. ajá. Entonces, la palabra cibernética proviene del término griego kibernets, que según el diccionario de la Real Académica, significa el arte de gobernar una nave. Imagínense, cuando estamos manejando nuestro carro, estamos cibernéticos. Entonces, o cuando estamos, por ejemplo, manejando nuestra computadora o nuestro celular, ¿ok? Entonces, fíjense, en ese momento, desde 1894 se está planteando esto. Y fíjense ya dónde vamos con la tecnología. Pero ese modelo tecnológico, ese modelo cibernético, se puede extrapolar a la parte social. Entonces, él estudió, como dice allí, estudio de las analogías entre los sistemas de comunicación, ¿verdad? Y control de los seres vivos y de las máquinas en particular y de las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica y la tecnología. Un ejemplo interesante, por ejemplo, es cómo funcionan los aviones. Los aviones tienen unas estructuras que se llaman altares, ¿verdad? Que es la que permite que el avión suba, baje, pueda volar. De hecho, eso se lo copiaron de un insecto, de los insectos como las moscas, los dípteros, que tienen unas alas grandes, pero tienen unas alas luego pequeñitas, que es la que le va a dar el balance. Entonces, fíjense, esa inspiración, eso es cibernética, esa analogía entre los sistemas vivos, la comunicación y las máquinas, ¿ok? Entonces, esa teoría cibernética hizo posible esa causalidad circular, que es ese fundamento a nivel lógico que torna comprensible el fenómeno físico de la retroalimentación, lo que llamamos feedback, que ustedes dirán, Dios, pero ¿cómo yo analizo aquello que está diciendo el avión, el insecto con el feedback, que a lo mejor yo estoy viendo en mi aula? Entonces, bueno, así es esta complejidad. Y la cibernética, eso es lo que nos está aportando. Entonces, ese feedback concebido como una constante fluir de la información del ser vivo con su ambiente. Entonces, se debe tener en cuenta una dialógica compleja de doble implicación entre la lógica interna del sistema y la lógica externa de la situación o entorno.
todos fenómenos deben ser considerados en su ecosistema. El pensamiento complejo ha exigido considerar al pensamiento como ecologizado en su relación coorganizadora con su ambiente. Entonces, fíjense, esta teoría cibernética nos invita a seguir conectando, pero ahora desde las analogías, ¿ok? Y es muy importante, sobre todo el tema, ya que ahorita vamos a entrar de la comunicación. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Por favor, gracias. Que aquí entonces comienza es la teoría de la información y la comunicación que es planteada, que surgió por los trabajos de Shannon y Weber, que son estos señores que estamos mirando allí, ¿verdad? Conocido como la teoría matemática de la información, que su objeto de estudio se centraba en el análisis de la eficacia de la información y buscaba establecer medidas cuantitativas sobre la capacidad de los sistemas de transmitir, almacenar y procesar información. Entonces, fíjense, el modelo que normalmente vemos en castellano, la fuente de información, hay un mensaje, luego un transmisor, hay una señal, ¿verdad? Puede haber una fuente de ruido, la señal es recibida por un receptor, se da un mensaje y el destinatario. Fíjense ese modelito que plantearon estos señores, fíjense ya hacia dónde va. De acuerdo a Morán, no fue sino con la incorporación del concepto de retroalimentación positiva de la cibernética a los procesos de comunicación, con lo cual se pasó de una teoría de la información lineal a una circular. ¿Ok? Bien. Pasemos entonces a la siguiente lámina, por favor. Entonces, de acuerdo a Morán, no fue sino con la incorporación del concepto de retro... Ah, sí, se los dije, ok. Entonces, Morán asumió los supuestos teóricos de la teoría comunicacional en la medida que consideró el lenguaje y la comunicación humana, y esto es muy importante, porque fíjense, como este lenguaje y la comunicación como el primer modo de representación simbólica de la realidad. En esta triada interrelación del trabajo, lenguaje y pensamiento, que nos viene dada por la concepción marxista, pasado por Luria y Vygotsky, que se fundamentó Morán para explicar la conformación del sujeto cognoscente y epistémico. Entonces, fíjense qué bonito el hecho que aquí estamos viendo los tres principios que hablamos al inicio de la clase. Sigamos entonces a la siguiente lámina. Y tenemos, por supuesto, a Tomás Kuhn, que no lo podemos dejar afuera. Este señor fue un físico, científico, filósofo y destacado epistemólogo, historiador de la ciencia, que contribuyó al cambio de orientación de la filosofía de la ciencia de la década de 1960. Su obra más importante fue La estructura de las revoluciones científicas, donde explica la evolución histórica del pensamiento científico. Entonces, el señor Kuhn, aquí en esta teoría de la complejidad, nos invita de alguna manera a revisar el término paradigma, que seguramente ustedes lo han podido discutir en otras asignaturas. Y este término desde siempre ha sido polémico, ¿verdad? Y ese significado se ha dado como dice en el texto que yo también les mandé a leer, se ha como pendulado entre la interpretación que se le da como una dimensión teórica, metodológica, hasta la interpretación de un carácter global. Entonces, fíjense, veamos la siguiente lámina. Entonces, este planteamiento paradigmático de Thomas Kuhn cuestionó su desarrollo lineal y acumulativo de las ciencias naturales y físicas y llegó a la conclusión de que el conocimiento científico y la ciencia son un producto social e histórico y que el investigador no es neutral frente a esa realidad, sino que se encuentra condicionado por sus tradiciones disciplinarias y por la intuición
de la cual, perdón, y por la institución a la cual pertenece. Entonces, fíjense, aquí vemos como un sistema realmente y también vemos esa interacción que puede existir. Entonces, el paradigma según Morán organiza nuestra cosmovisión y por lo tanto se debe construir un paradigma que cuestione nuestra racionalidad simplificadora. Es decir, no se limita, como en el caso de Comte, a restringir al paradigma a su rol de enfoque teórico-metodológico, sino que éste debe transformarse en una herramienta de crítica y cuestionamiento de su propia racionalidad y fundamentos. Entonces, bueno, fíjense, ya para ir cerrando este pedazo, estos aportes de los planteamientos paradigmáticos de Thomas Comte pueden ser muy interesantes, sobre todo por el hecho de que el tema del paradigma, ¿ok? De cómo se plantea y de cómo se está surgiendo este nuevo paradigma de la complejidad. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ser humano, ¿verdad? Un ser humano complejo. A ver, ¿quién se atrevería a explicarme ese esquemita que yo coloqué allí? A ver, ¿alguno de ustedes se atrevería? ¿Qué podemos ver allí? A ver. A ver, eso será un sistema. ¿Quién será esto que está aquí en blanquito? ¿Qué representará? A ver. ¿Están allí? Estoy conectado, ¿me están escuchando? Doctora, Ajá. Dairo, hola. buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo estás? Doctora, gracias. Bueno, el pensamiento complejo parte precisamente de la realidad humana como tal, porque el hombre por naturaleza es un ser complejo. Si partimos de allí, vemos que como sistema que se autorregula, que es racional, frente a la realidad que también es problemática y compleja, el hombre entra en esa situación de complejidad consigo mismo y con la realidad misma. Desde este punto de vista, podemos ver que el pensamiento complejo que plantea Morán con respecto a la realidad del hombre en sí mismo y con respecto a la realidad es problemática, es compleja. Porque, como bien lo he dicho, o lo dijo alguien, con respecto al conocimiento que tenemos de la realidad es mínima. Es decir, el conocimiento que nosotros tenemos de la realidad es una gota en la inmensidad del océano. Somos unos perfectos ignorantes, porque la realidad para nosotros, aún hoy, en estos días, ahora, es un misterio. Entonces, desde ese punto de vista, el hombre, si no comprende las cosas, se le vuelve problemática. Y por eso lo del pensamiento complejo. Partiendo de su realidad en sí, como sistema, si vemos todo lo que analizamos ahora de los órganos que están interrelacionados entre sí y que cuando uno de estos órganos deja de funcionar, llámese corazón, riñón, hígado, páncreas, deja de funcionar inmediatamente el cuerpo, que es un sistema complejo pero perfecto, presenta fallas a nivel de salud. Ahora imagínese usted la realidad como tal, aún más problemática, donde solamente podemos entender lo que sabemos sobre la realidad, pero lo que no conocemos sobre la realidad se nos vuelve un problema, algo muy complicado. Entonces, desde ese punto de vista, el hombre, a través de la inteligencia, trata de autorregularse y a través del pensamiento y el desarrollo del lenguaje, ha logrado poco a poco adentrarse en esa realidad problemática. Pero precisamente le sigue siendo un misterio. Y si ponemos algo muy concreto, la muerte. La muerte es el gran misterio para el ser humano como tal, porque
hasta ahora estamos condenados a morir. Nacemos, nos toca crecer, nos reproducimos y nos toca morir. Es una frustración que el ser humano tiene, que hasta el día de hoy ha alcanzado tanto conocimiento a nivel tecnológico, a nivel de civilizaciones, la era digital, la quinta G, todo lo que se le quiera llamar, el hombre sigue siendo un perfecto ignorante frente a la realidad. Ese pensamiento complejo que plantea Edgar Morin, lo plantea desde la realidad misma, por la misma naturaleza del ser humano. Doctora, bueno, he tratado en pocas palabras de más o menos de describir la complejidad constructiva del ser humano en sí mismo frente a la realidad como tal. Y que gracias al trabajo, él logra poco a poco ir descubriendo esa realidad para adentrarse en ella poco a poco. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Dairo. Muy bien, gracias. Y qué valiente, qué bueno que te atreviste a hablar. Muy bien, excelente. Oscar, ¿tú querías decir algo? Sí, doctora, voy a tratar de, como usted nos pidió que explicáramos esta gráfica, Ajá. el pensamiento, voy a tratar de participar un poco aquí desde la parte superior derecha, donde dice productor, producto de sí mismo. Ajá. El hombre como ser, yo diría como ser complejo. Ujú. Entiendo que productor y producto de sí mismo, nosotros como seres humanos a través de nuestras capacidades producimos y también podemos sacar un producto de acuerdo a nuestra formación, a nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí donde dice productor, podemos hablar desde el hombre y la familia. Recuerdo a uno de los grandes psicopedagogos, Juan Jacobo Rousseau, donde él dice que el niño es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Quiere decir que nosotros cuando nacemos somos buenos, pero a medida que nosotros como ser humano, como seres complejos, podemos sacar un buen producto o un mal producto de acuerdo a nuestro comportamiento. Entonces podemos sacar un producto, ser productor o un producto de sí mismo. Autoorganizado, ¿sí? Nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestro pensamiento, podemos ser un ser organizado o no organizado. De acuerdo a nuestro pensamiento, nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje también es muy complejo. A través de nuestro lenguaje podemos organizar, podemos producir, podemos construir sociedades. Y si hablamos del trabajo, a través de nuestra realización, sí, nosotros a veces los sistemas en los estados, disculpe aquí este perrito, pero... Tranquilo, tranquilo. Él también se está expresando, eso es su lenguaje. Sí. Bueno, entonces nosotros con nuestro trabajo también podemos autorrealizar, aquí dice independiente, ¿cierto? La parte central. Bueno, entonces a través del trabajo o podemos ser independientes o podemos poder depender de nuestra familia. Pero si nosotros trabajamos, nos educamos, podemos lograr la independencia, hablando desde el punto de vista familiar. Podemos llegar a una autoorganización. Claro, nosotros como seres humanos podemos ser autoorganizados con nuestras capacidades de raciocinio. ¿Sí? Y podemos llegar a, por eso decimos que la complejidad es constitutiva del sí mismo. Muchas gracias a usted. Eso, muy bien, Oscar. Fíjate qué interesante. No, Disculpen la bulla pero del perrito. tranquilo, por aquí está la mía. Doctora, Pasa que cada vez que apago el micrófono es porque ella está queriendo hablar. Ajá, bueno, yo ajá, participo Nessie. en el pensamiento. O sea, Ok. todo ser humano, esa es una de las partes del ser humano, el pensamiento, en la Ajá. que se considera que se almacenan las ideas, las formas por la mente, la capacidad que tiene cada ser humano y cómo las representa, las representaciones de la realidad de la mente, o sea, el pensamiento del ser humano. En esta parte
si todo ser humano, todos pensamos, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, ay, pero acá nosotros en la costa siempre tenemos que, ay, tú sí eres bruto. No, nadie es bruto. Todo ser humano es pensante, todos somos inteligentes y todos somos capaces de pensar, porque todos somos, ¿verdad? Entonces, esa no es la idea de que algunos, porque es que algunos tenemos la capacidad más que otros, pues pienso yo. Entonces, por eso me voy a la parte del pensamiento. Doctora, quiero aportar algo. Muy bien, Nancy. Claro, si ya van a hablar. ¿Quién habló? Robin. Ok, ya dame un minuto. Sí, correcto. Me parece muy interesante y no sé si se han dado cuenta que cada uno de ustedes ese esquema lo ha visto desde una perspectiva. Es como, como hablan en programación neurolingüística, como desde su mapa, desde su creencia, desde lo que tiene, de cómo lo está mirando. Y fíjate qué interesante porque tú, o sea, tus pensamientos, tu sentir, tu experiencia, tu nivel de estudio, a lo mejor tu especialidad, tu edad, todo eso está influyendo en este análisis que estás haciendo de ese esquema que yo les puse ahí. No sé si se han dado cuenta. ¿Ok? Sigamos, que esto está súper interesante. A ver, cuéntame, Robin. Doctora, precisamente quería hablar de eso. Considero que las intervenciones que ha hecho Oscar, que hizo Dairo, que hizo la compañera Nelcy, refleja la complejidad del ser humano. Nosotros somos personas que nuestros pensamientos están en cierto modo supeditados a nuestras precogniciones, ¿verdad? Y en de pronto en esa actividad, en esa pequeña actividad que usted está proponiendo, en donde nos pide que describamos qué pensamos, qué interpretamos de esta lámina, cada uno de nosotros estamos viendo algo que quizás no ve el otro compañero, ¿verdad? Entonces, en los fenómenos sociales eso es muy, muy común. Y los fenómenos sociales se deben abordar precisamente desde un paradigma complejo, donde hay que tener en cuenta todas las variables que están interviniendo en ese fenómeno específico, de tal manera que nos aproximemos, porque nunca vamos a llegar a una realidad absoluta o a conocer la realidad absoluta, pero sí en la medida que analicemos cada una de las variables que intervienen en un fenómeno social, quizás tenemos la certeza que nos estamos acercando a esa realidad. Entonces, bueno, eso era lo que quería aportar, de que nuestro pensamiento está ligado a nuestras precogniciones y muchas veces vemos, ¿verdad? Quizás con los ojos del corazón, con los ojos de lo que hemos vivido, y es muy difícil que todos lleguemos a un encuentro, de pronto a ver los fenómenos desde una misma óptica. Exacto, muy bien, gracias, Robin. Ese punto de vista es muy interesante. Pero ahora yo les pregunto, y como para ir dándole, llevándolos a algo que yo quiero que ustedes se den cuenta, fíjense que todas esas visiones, todos esos puntos de vista, todas esas perspectivas, puede ser que nos ponga en posiciones contrarias. Pero acuérdense lo que hablábamos al principio, el principio dialógico, arriba ahorita en la clase, si quieren lo que tienen ahí en su teléfono, revisen lo que decía el principio dialógico y por qué no pensar que todas esas visiones son correctas, son parte de un todo, de esa complejidad, lo que miró Dairo, lo que miró Nelson, lo que miró Robin, lo que miró Oscar,
todo es verdad, todo es parte de la verdad, es parte de ese sistema uno que somos. Y a veces, si lo vemos desde esa perspectiva, yo pienso que no discutiríamos tanto y no hubiera tanta contrariedad, porque simplemente aceptáramos los puntos de vista de los demás y lo miráramos como parte de una solución, parte de algo que entre todos pudiésemos tomar para poder dar respuesta a una problemática. ¿Qué creen ustedes de esto? ¿Está muy loco o sí lo entienden? Porque esta clase estaba compleja. Así es, así es. Doctora, yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de plantear. El deber ser es lo que usted acaba de plantear con lo de ser solidario. Si nos ponemos en los zapatos del otro, somos empáticos. Si yo soy capaz de mirar desde tu realidad, es posible que nos entendamos y convivamos de manera pacífica y construyamos un mundo mejor. Por ejemplo, el cambio climático no sería una amenaza en este momento. Es lo que nos amenaza y que está a punto de extinguirnos como seres humanos. Entonces, precisamente, ¿por qué está pasando esto? Porque no hemos sido capaces de construir la vida en el planeta y conservarla y preservarla, porque cada uno desde su ganas de poder, ¿verdad? De conservar su posición, su status quo, se ha vuelto egoísta y la lucha del poder del más fuerte con respecto al débil nos ha llevado a esta situación. Pero si fuéramos solidarios, si tuviéramos en cuenta realmente de que usted, Yasmín Contreras, hace parte de mi realidad porque como ser humano te expresas, lloras, ríes, es decir, tú eres mi otro yo, eres mi alter ego, a partir del cual yo puedo convivir y vivir y conservar mi vida. Si yo conservo tu vida, yo conservo la mía y conservo la de los demás. Entonces, si tuviéramos esas miradas así, yo sé que esa lucha entre contrarios fuera una oportunidad para ser felices, para que la vida se preservara en este planeta. Lamentablemente, hoy en día la realidad es diferente. El más fuerte, con sus ansias de poder, de acumular riqueza, de llenarse los bolsillos, con respecto al otro, al débil, a los países subdesarrollados, nos explotan, nos esclavizan, acaban con la selva y nos están llevando a esta situación que vivimos hoy en día. Lo ideal es eso, el deber ser es que todos de nuestras diferentes miradas tuviéramos la oportunidad de dialogar, de negociar, donde siempre fuera ganar, ganar, y en este caso preservar la vida. Ese es el ideal, ser solidarios. Y a eso tenemos que llegar si queremos preservar la vida en el planeta. Esa es la oportunidad. Y solamente desde las miradas diferentes, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, con la tolerancia, desde la empatía, podemos llegar a conservar la vida en el planeta. Si no lo hacemos así, el cambio climático va a acabar con nosotros. Entonces, bueno, quería decir eso, desde el ser solidario. Qué interesante, Dairo. Gracias por esa reflexión, que muy profunda, muy bien. Ajá, Doctora, ¿alguien más? Ajá, que no es Santiago. ¿Cómo es que te llamas tú? Disculpa. Viviana, ¿Cómo? Viviana, sí, Viviana, Diana. Ajá, cuéntame, Diana. Viviana. Sí, yo pienso que lo que dice Dairo tiene mucho razón de ser y pues como usted preguntaba, o sea, la imagen del ser humano tiene una mirada alta y el pecho bien puesto. O sea, eso a mí me irradia de que donde estemos podemos hacer las cosas y como decía, hay el bien y hay el mal. Entonces, tomemos la decisión. O sea, a mí me parece que la imagen, con todo lo que hemos hablado hoy, pues nos invita a eso, a hacer un sistema donde todos nos apoyemos los unos con los otros, porque mire que el ser humano que está ahí en la lámina, pues nos está dando como que esa señal de que somos un sistema
con pensamiento, con todas nuestras debilidades y fortalezas, pero estamos asumiendo una responsabilidad para buscar un bien común. Entonces me parece eso bien bonito de esa imagen también. Qué interesante, qué bueno. Gracias, Diana. Pero bueno, fíjense, y aquí podemos empezar a ver. Ajá, Josefina, ¿ibas a decir algo? Sí, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, como completando, pues ya casi todo se ha dicho. Es que realmente el ser humano es un sistema altamente complejo donde podemos ver ahí que o sea, que está integrado, él es integrado así como estábamos hablando, es integrado y o sea, dentro de un sistema, tiene sistemas dentro de sistemas. Ya, él posee sistemas dentro de sistemas. Todavía Esos son los subsistemas, claro, esos son los Exacto. subsistemas que comenzamos a hablar ahorita cuando estábamos discutiendo la teoría de los sistemas. Muy Se bien. llama exactamente, tiene Subsistemas. sistemas dentro de sí, exactamente. Entonces, Ajá. y fuera de eso, el ser humano también, sus creencias, su cultura, la misma sociedad, todo eso lo hace tener ciertas características que aún lo vuelven más complejo. Ok, muy bien, gracias Josefina, muy bien. Bueno, entonces creo que hemos cumplido parte del objetivo, ¿verdad? A lo mejor ahora con esto se van un poco más claro de esto que hablamos de pensamiento complejo. Y ustedes como futuros doctores, o sea, ya doctorantes, es muy interesante que ustedes comiencen a hacer este ejercicio de comenzar a mirar, hacer esa mirada, como, tal como está hablando Josefina, como nos dijo Dairo. Ok, esas reflexiones son muy importantes, esas profundidades. Tenemos que comenzar ya a mover nuestras neuronas para poder entonces llegar a esas teorías que queremos construir en nuestras tesis, esas relaciones que queremos establecer en nuestras tesis o esas soluciones. Sabes que este modo de pensar nos va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina para explicarle entonces, bueno, aquí les doy muchas gracias. Vamos entonces a la próxima tarea, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer un informe analítico? Este también es grupal, ¿ok? Y el informe analítico va a ser sobre el docente investigador en la formación de profesionales, pero relacionándolo obviamente con el pensamiento complejo en la educación, en la investigación y la formación del investigador. En sí es docente investigador y pensamiento complejo. Para eso yo les coloqué unas lecturas en el aula, ¿verdad? Y yo ahí les explico, de todas maneras aquí están las instrucciones para que ustedes puedan realizar ese informe analítico. Entonces, fíjense, es muy importante que se pongan de acuerdo cuando están trabajando en equipo para poder que sea exitoso y el trabajo quede chévere. Entonces, deben leer, ponerse de acuerdo, a lo mejor cada uno del equipo lee una lectura, luego se reúnen y se la explican a los demás, luego los demás revisan algo de las otras lecturas, se hacen preguntas. ¿Ok? Entonces, para la realización de esta actividad se entenderá como informe analítico un texto el cual tiene como principal objetivo explicar o definir las causas que dieron lugar a un determinado suceso. Entonces, ¿cuál sería el determinado suceso? A plantear el docente, investigador y el pensamiento complejo. Ya que por aquí está pasando una ambulancia, no sé si ustedes la escuchan, disculpen. Ajá, entonces, lean y analicen las lecturas recomendadas y otras que el grupo pueda revisar, que quisieran ustedes buscar. El informe debe contemplar las posiciones de los integrantes del equipo con respecto al tema tratado. La misma debe ser fundamentada con los autores. ¿Ok? Ajá, pasemos a la siguiente lámina. Este informe estará compuesto por 7 partes, que está la portada, el índice, el índice temático de contenido, el índice de gráficos,
en caso que ustedes consideren necesario presentar un gráfico, por supuesto la introducción, el cuerpo o desarrollo de trabajo, la conclusión, las referencias y los anexos. Tomen en cuenta cada una de esas partes deben estar presentes en el informe que ustedes me están entregando. Ahí les explico cómo tiene que ser la portada, nombre de la universidad, los logos, el título, el nombre completo. Claro, aquí yo fui muy explícita, yo supongo que ustedes son expertos haciendo estos informes, ustedes ya van a ser, son doctores. Pasemos a la siguiente. Y bueno, luego les explico, ahí se los dejé en la presentación, que va en cada uno, ¿verdad? El índice temático, el índice de tablas y figuras, que va en la introducción, que va en el cuerpo y desarrollo y que va en las conclusiones. Y luego los anexos, ahí les explico qué son los anexos. Y bueno, el informe tendrá una extensión mínima de 10 páginas a un máximo de 15. Traten de estar en ese rango, por favor, e incluyendo la portada y el índice. Entonces, fíjense, a veces escribimos mucho y no decimos nada. O a veces escribimos muy poquito y bueno, tampoco estamos diciendo nada. O a veces escribimos suficiente y estamos diciendo todo lo que tenemos que decir. Entonces, les invito a que también revisen las normas UPEL, ¿verdad? Que seguramente ustedes la tienen en cuanto a la fuente, el tamaño, los márgenes, cómo se hacen las citas. Por favor, eso sí es muy importante. Voy a ser un poco estricta con el tema de las citas. Si colocas una cita, debe estar reflejada en las referencias. Ojo, si vas a hacer una cita bibliográfica, vas a hacer una cita, dependiendo del tipo de cita, debe estar bien colocado la fecha, el autor, ¿ok? En la primera actividad yo les puse un montón de referencias. Pueden usar cualquiera de las referencias que hemos usado hasta ahora, pues pueden para comenzar. Y bueno, tomen en cuenta que el informe será evaluado siguiendo los criterios siguientes que se los puse en ese cuadro, en el cuadro de abajo. Ajá, ya para ir terminando, pues pasemos a la siguiente lámina. Entonces, fíjense, allí tienen, por ejemplo, las partes del trabajo, vale 1 punto, la aplicación correcta del manual y normas de la UPEL valen 2 puntos, la puntualidad de la entrega vale 2 puntos, ¿ok? La superestructura que es la introducción, el desarrollo, la conclusión, ¿ok? Todo eso vale 10 puntos y la estructura semántica vale 10 puntos. Entonces ahí tienen todo bien especificadito para que puedan hacer esos trabajos bellísimos. Traten entonces, como les dije, de ser profundos, no solamente de cortar y pegar, sino poner también su punto de vista, ¿ok? A ver, ¿tendrán alguna pregunta por aquí? Doctora, yo tengo una duda. Dígame. Usted comenta que el suceso a trabajar debe girar en torno al docente investigador y la teoría de la complejidad. Sí. Bueno, mi duda es con relación al contenido que usted nos va a suministrar. Esos referentes que usted, me imagino, los tiene ya en la Ya están en el plataforma. aula. En el aula giran en torno a esas dos temáticas, el docente Por supuesto. investigador. Sí. Cuando Entonces, revises el material está totalmente relacionado. Pero les decía que si necesitas poner otras referencias, puedes usar cualquiera de todos los materiales que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? ok. O sea, lo que sí no tengo o de pronto claro, o sea, la estructura del trabajo como tal. O sea, ¿qué vamos a definir? Vamos Bueno, por eso a tienes que debatir. hacer, claro, tienes que revisar las lecturas y hacer un esquema, ¿ok? Y de ese esquema sacar el informe que te va a explicar cómo es un docente investigador desde la teoría de la complejidad. Perfecto, correcto. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Doctora, Ok. disculpe, de pronto Ajá. esa partecita Eso es que está un planteando el compañero Robin, no sé si será lo que están ahorita en la primera
donde usted inició a explicar, si de pronto nos hace el favor la persona que está pasando las láminas, Ajá, al inicio donde... también lo tienen en el chat. Pueden revisarlo desde su inicio, teléfono. ahí, otro poquito. Sí, ajá. Dice, para la realización de esta actividad se entenderá como informe analítico un texto en el cual tiene como principal objetivo el explicar o definir las causas que dieron lugar a un determinado suceso. No sé si, compañero Robin, si esa será la partecita que yo también tengo la duda. Sí, correcto, correcto. Esa era la duda mía. Claro, el Porque, suceso en este caso es, el suceso es el docente e investigador desde el pensamiento complejo. pero como lo que pasa es que, como dice la causa, que entonces... Claro, la causa, o sea, ¿por qué un docente investigador? ¿Cómo plantea el pensamiento complejo a un docente investigador? ¿Cómo el pensamiento complejo se ve desde la educación y de la investigación, la formación de los investigadores? Porque las lecturas están sobre esos temas, ¿ok? Y ustedes tienen que darle el giro. De hecho, ningún informe va a ser igual. Todos los informes pueden tener títulos distintos porque tal como ustedes vayan analizando las lecturas, pero deben estar enfocadas en esa línea que les estoy planteando. ¿Ok? Bueno, ok. Bueno, entonces ya por aquí vamos cerrando. Me gustaría, por favor, que en el chat me escribieran con una palabra que les pareció la clase de hoy. Que me lo describan allí con una palabra y yo los voy leyendo aquí calladito y no veo que nadie lo vea. No, yo los veo. A ver, escriban por allí, ¿qué les pareció la clase de hoy? Ay, se durmieron, están ahí. Ajá, gracias, Dairo. Ujú. ¿Alguien más? Vamos todos, anímense, escriban un poquito. Ujú. Ok, chévere. Bueno, entonces con esto creo que, señor de Polinorte, ya podemos ir cerrando. Ay, gracias, Neida. También estoy observando las reflexiones de cada estudiante. Ah, qué chévere. Sí, bueno, mejor no lo digo, después cuando dejes de grabar digo una cosa. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias a todos, qué chévere que están presentes, qué bueno que lograron conectarse. Gracias por su interés, gracias por escuchar a esta profesora desde aquí, que habla desde Venezuela. Yo siempre me pongo muy feliz cada vez que les voy a dar clase, para mí es muy importante. Ok. Gracias a usted Bueno. también, doctora Yasmín. Gracias también al equipo de Polinorte que siempre está acompañándolos a ustedes en estas tutorías y también a todos los compañeros que se encontraban en este momento o se encuentran todavía en la sala. Muchas gracias, doctora Yasmín. Ok, bueno, chévere, genial. Entonces, bueno, estoy a la orden, cualquier cosa, me van escribiendo por ahí. Traten de escribir en el chat donde estamos todos, porque si a lo mejor tiene uno la misma pregunta, todos vamos conversando por allí. Ok, les pongo entonces, les actualizo las fechas para las entregas. Traten de que no se les acumule tanto, porque si no al final tienen mucha tarea. Ok, y bueno, espero que sus informes queden preciosos. Bueno, que tengan muy buenas noches y buenas noches también a todo el equipo que está conectado. Muchas gracias. Muchas Ok. gracias, doctora Yasmín. Muchas Chévere. gracias. Feliz noche para todos. Igual, feliz noche. Gracias, chao. Chao.